Los suros son un pueblo nativo que habita el altiplano andino, lo que se llama habitualmente también la meseta del Collao, en territorios de Bolivia, Perú y zonas vecinas en Chile. Se considera que es la nación indígena más antigua de esta región, anterior a la expansión inca e incluso a la cultura de Tiwanaco. En el pasado ocuparon territorios más extensos que abarcaban incluso los valles interandinos de la cuenca del Pacífico, inmediatos al Collao a manera de enclaves. Es un pueblo que está adaptado a sobrevivir en los ambientes lacustres del lago Titicaca, en el valle del río Desaguadero y en las orillas de los lagos Ururu y Poopó. También ocupan el valle del río Lauca, que es afluente del salar Coipasa, y los alrededores de este mismo salar, el salar Coipasa, y el vecino y mayor salar Uyuni. En el lago Titicaca, en el sector peruano, donde hay 4 comunidades definidas, los uros construyen sus embarcaciones con totora. También construyen con totora casas y pueblos flotantes en las orillas del lago. Al sur, en territorio boliviano, hay 3 grupos. Los iruitos, que habitan la naciente del río Desaguadero, los muratos, que residen en la desembocadura del río Desaguadero en el lago Poopó y en la cuenca del Poopó, y los chipayas, que ocupan tierras en la cuenca del río Lauca y alrededores del salar Coipasa. Los suros, en el pasado, hablaban un conjunto de dialectos de la lengua uro, de los cuales solo sobrevive en la actualidad el idioma uro chipaya, hablado por los uros del río Lauca y del salar de Coipasa. Del resto de los uros han adoptado el idioma aymara y el castellano como lenguas de relación. Ahora una breve descripción de los grupos sobrevivientes. Como señalaba antes, en las islas flotantes del lago Titicaca hay 4 grupos. Los urus de la bahía de Puno, que habitan 80 islas, la comunidad de las islas flotantes Capi, con más de 10 islas, los urus de Titino y los urus de la comunidad Choyuni, todas en el lago. Precisamente en este lago, en territorio peruano, los urus han mantenido esa forma de vida lacustre durante muchas generaciones en varias comunidades cerca de la bahía de la ciudad de Puno. Debido al carácter flotante de sus casas, pueden moverlas a lo largo de la orilla del lago, y estas comunidades vivían, y en gran medida viven, de la pesca y de la caza de aves acuáticas. En los últimos años, sus pueblos se transformaron en una importante atracción turística y se dedican a la venta de artesanías y a la organización de paseos en bote para los turistas. En el sur hay 3 grupos principales. Los iruitos, que yo ya mencioné, que son un grupo étnico que habita la ribera superior del río Desaguadero, que es el que desagua el lago Titicaca, que está en el territorio boliviano. Los iruitos antiguamente hablaban el idioma uruquina, que se ha ido perdiendo hasta prácticamente desaparecer en el presente. Subsisten de la pesca, manteniendo una cultura ligada al aprovechamiento de la paja y la totora. La paja, que llaman ichu, mezclada con barro, son el material de construcción de sus viviendas. Las viviendas urus son de base circular en forma de cono. La totora les provee material para la construcción de balsas y trampas de pesca. Mantienen su religión ancestral, venerando a los huacas, considerándolas moradas de los achachilas y de los malcus,
que son sus entes religiosos principales. Más al sur habitan los Uru Muratos, que residen en el entorno del lago Poopó, por lo cual eran comúnmente conocidos como los hombres del lago. En 1930, sus tierras y el lago fueron invadidos en parte por aymaras, limitando sensiblemente su disponibilidad de recursos. Precisamente fue de esta comunidad, en el poblado de Orinoca, del que proviene el expresidente boliviano Evo Morales. Los Uru Moratas han perdido su lengua y hablan aymara y castellano. Por su parte, los Uru Chipaya están situados en una zona remota al noreste del Salar Coipasa, en la cuenca del río Lauca, donde la gente ha mantenido elementos especiales de su cultura y en particular su lengua. El Uru Chipaya es la única variedad sobreviviente de la familia lingüística Uro. Esta lengua en el siglo XVI se hablaba a lo largo del eje lacustre Titicaca-Poopó, entre los moradores de las islas de los lagos y en las riberas del río Desaguadero. En tiempos prehispánicos, los uros habían sido sometidos y explotados, previa sedentarización forzada, por las sociedades dominantes de su entorno, primeramente por los puquinas, luego por los aymaras y finalmente por los quechuas. Durante la primera mitad del siglo XX, los chipayas, los urochipayas, eran bilingües uro-aymara, pero en las últimas décadas gradualmente adoptaron el castellano como lengua de relación, manteniendo el chipaya como lengua materna. Por esa razón se reconoce y llama la atención que los Uro Chipaya hayan sido el único pueblo nativo regional que ha aumentado su número de hablantes y mantenido estable la población. En las últimas décadas, los uros de todas las comunidades comenzaron a organizarse y en el año 2001 fundaron la nación originaria Uru. Esta organización está conformada por los chipayas, los muratos del lago Poopó, los urus de Irohito, los urus de las islas flotantes de la bahía de Puno en Perú, los habitantes de San Juan de Coripata en el departamento de Carangas en Oruro y los isluga en el norte de Chile. Eso ha mostrado que existe una fidelidad étnica por parte de los habitantes uros del altiplano andino.